La charla del día de hoy se llama suposición, una idea impuesta por el enemigo, ¿ok? Y tal vez cuando uno habla acerca de la suposición, pues yo no sé si usted en algún momento de su vida haya supuesto algo, ¿sí? De pronto cuando alguien no lo saludó a usted y usted dice, uy, quién sabe, ¿sí? ¿Qué le estará pasando? ¿Será que tiene algo en contra mía? ¿Será que pasa algo? Le estoy haciendo algo malo a aquella persona, y no, tal vez esa persona iba distraída pensando en sus problemas, en sus circunstancias. ¿A cuánto les ha pasado? Usted muchas veces pasa por frente a alguien y no lo saludó, pero no es porque quisiera, y a veces la gente lo critica y supone que uno es creído, que uno es picado, que uno es esto y aquello. ¿No les ha pasado? ¿Sí? Y entonces ahí está el problema de la suposición. Es un problema fundamental porque es una idea impuesta por Satanás. La suposición no proviene de Dios. La suposición proviene del enemigo, en el caso de que muchas personas desisten de varios procesos en su vida simplemente porque suponen cosas. Amén. Sucede mucho en los trabajos y también en las iglesias. Cuando una persona de pronto usted entró y la pastora de pronto no lo saludó, yo no vuelvo a esa iglesia porque son unos desgraciados. No, mentiras. Pero el objetivo es que usted quite esa suposición, esos pensamientos en su vida de que la gente está hablando mal de usted, de que algo está haciendo su esposo o su esposa. Quitemos esa idea de suposición impuesta por el enemigo. Amén. Por eso quiero definir, según la palabra de Dios, qué es suponer. Según el diccionario, qué es suponer. Y dice el diccionario: suponer es considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales, sin tener certeza completa de ella, ¿ok? O sea, mejor dicho, en otras palabras, es hacerse una película, ¿listo? Y cuando hablamos de hacernos una película es que usted solamente ve señales, ve algunas cosas y usted se hace una idea, pero la hace verdadera o real. Ese es el inconveniente número uno de las cosas. Cuando suceden circunstancias, usted dice, Dios no me quiere bendecir, Dios es malo conmigo, y suponemos que Dios trabaja en esa manera, pero no queremos ver bajo lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. ¿Por qué, pastor, sucede eso? Pues existe una carnalidad en la vida del hombre y es pensar mal. Nosotros, tú y yo, siempre estamos pensando mal. Y Satanás se aprovecha de esos malos pensamientos para imponer ideas en tu cabeza y que tú desistas, que tú pienses mal de otro, que tú juzgues a otro por la cuestión de suponer. Amén. Encontré 2 memes importantes en internet acerca de la suposición. Voy a pasarlos aquí en la pantalla. El primer meme que encontré dice ahí: ella seguro que está, dice ella, ¿no? Seguro que está pensando en otra. Y él está diciendo, ¿en dónde tendrán las orejas las tortugas? Y a veces pensamos en bobadas, pero la persona cuando sufre de celos, cuando sufre de diferentes dudas, ¿sí? Vienen las suposiciones, y las suposiciones hacen que nuestro matrimonio se acabe. Las suposiciones hacen que tú no sigas con un emprendimiento que estás haciendo en tu vida, y por eso se acaba, simplemente por el hecho de creer cosas que no son, las haces verdaderas o reales. Encontré otro meme también, ¿sí? Y el siguiente meme dice lo siguiente. Dice acá, ya sale cortica. Bueno, dice acá, ¿por qué no contesta? De seguro está con otra. Y el otro está diciendo, Señor, protégela, la amo demasiado. Así somos los hombres. Todos los hombres siempre. Ok, pero a veces suponemos cosas. ¿Dónde estará? ¿Por qué no me contesta? Eso es que está con la otra. Y uno se pregunta, ¿por qué vienen esas ideas, pastor? ¿Por qué vienen esos malos pensamientos a mi cabeza? Hoy vamos a tener la respuesta, y a través de esta predicación usted se va a dar cuenta qué es lo que nos está alimentando. Ahí hay un mundo espiritual, lo cual está colocando ideas en nuestra cabeza. Amén. Por eso la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 16 dice lo siguiente: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y ¿sabes algo? El apóstol Pablo vio un soldado romano y él hizo una comparación o un simbolismo de este soldado romano. Le hizo que el casco significara algo, la coraza significara algo, el escudo, la espada, y también el calzado de aquel soldado significaba alguna cosa, ¿ok? Efesios capítulo 6, usted lo puede leer, donde dice que el casco significa la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinto de la verdad y el apresto del evangelio, ¿sí? Eso dice Efesios capítulo 6. Pero bueno, ¿a qué voy? Dice ahí en la palabra, en Efesios 6:16, dice, tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con la cual puedes apagar ¿qué?
los dardos del enemigo. Y yo hice una breve investigación acerca de qué dardos se trata o a qué se refiere la Biblia con los dardos del enemigo, y son los pensamientos. Satanás no puede escudriñar o no puede saber cuáles son tus pensamientos, pero sí puede ponerlos ahí, ¿ok? Te puede hablar y te habla a través de una mentira. Son entes espirituales los cuales te están diciendo: tú no puedes, José, usted no es capaz. Y son dardos espirituales que llegan a la mente de uno, y si yo los asumo, me destruyen, ¿ok? Devuélvase al pasado. Antes de ser cristiano, antes de ser creyente, usted estaba mejor. Y uno dice: uy, ¿cómo así? Y entonces usted empieza a pensar en cosas. ¿Por qué no se separa? ¿No han escuchado esas voces en algún momento? ¿Por qué no le dan la jeta al otro? ¿Sí? Y usted dice: yo quisiera, y hay una voz interior que me dice a mí. Pero son los pensamientos impuestos por el enemigo. A eso se refiere la palabra cuando dice que hay dardos, y esos dardos son lanzados, pero la única manera de poderlos vencer es a través ¿de qué? De la fe. Dice: levanten el escudo de la fe. Pero pastor, yo tengo fe. Bueno, les voy a explicar más que todo lo que es realmente la fe. La fe es una plena confianza, y yo no puedo confiar en alguien cuando yo no lo conozco, ¿ok? Por eso nos es necesario venir a la iglesia, conocer quién es Cristo, para que yo tenga una plena confianza en Él. Yo siempre he colocado este ejemplo: tú le darías las llaves, si tú te vas de vacaciones ahorita en diciembre, tú le darías las llaves a la primera persona que saliera ahí, que saliera, pasara por la puerta. ¿Las darías? ¿No? ¿Alguien que se la daría? ¿Usted se las daría, Alejandro? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no se las da, Jason? Porque no lo conozco, listo. Pero digamos que se llama Pedro, usted solamente sabe su nombre, ¿le daría las llaves? Tampoco. ¿Por qué? Si se llama Pedro. Ok. Entonces, el hecho de que nosotros escuchemos un nombre como el nombre de Jesús no es el hecho que conozcamos a Jesús. Amén. Por eso se nos hace difícil confiar, y muchos nos quebrantamos en la fe. Muchos, el enemigo nos dice: usted no es capaz, y le creemos al enemigo. Bajamos la guardia de la fe porque tenemos un escudo muy pequeño. El escudo de la confianza con Dios es muy pequeño para nosotros. No tenemos una relación directa con Dios. Si yo le digo ahora a Jason, listo, se va a tomar un tiempo y va a empezar a conocer a Pedro, ¿ok? Pedro lo acaba de conocer el día de hoy, pero va a empezar a ir todos los días a su casa a ver cómo convive, cómo come, si es un ladrón, si no es un ladrón. Y cuando a cierto tiempo lo conoce, ya Jason puede decir: sí, pastor, ahora sí le puedo dar las llaves a Pedro porque lo conozco, ¿ok? Pero todos escuchamos del nombre de Jesús, pero no nos interesa conocerlo a través de la Biblia. Por eso no tenemos confianza y no tenemos fe. Por eso somos tan débiles al decir: mira, tranquilo, confía en que Dios te va a ayudar. Ay, sí, pastor, pero es que necesito un préstamo. Y ahí es donde se debilita la fe. Amén. Yo les digo: tu matrimonio, tu casa se puede restaurar. ¿Cuántos lo creen? Amén, decimos amén. Pero cuando llegamos a casa es otra cosa totalmente diferente. Yo te puedo decir a ti: mire, yo sé que tú puedes restaurar a tu esposo o a tu esposa. Amén, decimos acá. Pero cuando llegamos a la casa son situaciones difíciles que acaban con nuestra fe. ¿Y quién lo hace? Satanás te empieza a botar dardos. Él está esperando allá afuera con una flecha, ¿sí? Esperando a ver cómo sales tú de esta reunión, esperando cómo puedes tú empezar a suponer las cosas para que te destruya de alguna manera. Amén. ¿Estamos conectados? Ok, por eso quiero tocar el primer punto en esta noche, y se llama suposición, un mal juicio que nos condena. Ok. ¿Y por qué es un mal juicio? La palabra en Deuteronomio capítulo 5 verso 20, y los que estuvieron aquí también cuando yo hice la serie de los 10 mandamientos, vimos un mandamiento que decía: no dirás falso testimonio contra tu prójimo, ¿ok? Y si uno incumplía esa ley, ¿qué podía pasar? En ese tiempo era la muerte, porque yo estaba incumpliendo la ley de Dios. Si tú incumples una ley de esta tierra, ¿qué puede pasar? Te meten a la cárcel, ¿no es así? O te colocan una demanda, o tal vez te colocan un comparendo o algo, pero sí tiene un juicio. Así que el levantar falso testimonio en contra de alguien tiene un juicio ni el tenaz, ¿ok? Pero nosotros lo hacemos a diario cuando suponemos. Usted dice: ahora que que se creyó, ¿por qué no me saludó? Picado él, ¿sí? Y usted ya lo enjuició inmediatamente. Ay, quién sabe por qué no me contesta. Eso es que está con la moza, están lanzando un juicio. Pilas, porque la palabra de Dios dice: en la misma manera en que tú mides, serás medido. ¿Ok? ¿Qué tal Dios suponga de ti?
Sería tremendo, ¿ok? Por eso una de las cosas que el Señor nos pide tener es que una suposición es un juicio lanzado. Cuando tú dices, esta persona, alguien está hablando mal de mí, estás juzgando inmediatamente antes de conocer las cosas y la realidad de las cosas. Amén. Por eso debemos estar pendientes de lo que nos dice la palabra del Señor. Hay algo que nos separa precisamente o es la llave que permite que esos malos pensamientos lleguen a nuestra mente. ¿Y cuál es eso? Y es nuestra carnalidad, ¿ok? Es una llave de acceso para que se puedan meter esos malos pensamientos. ¿Por qué nuestra carnalidad? Porque nuestra carnalidad es alimentada. Cuando yo no oro, lo que es alimentado en mi vida es la carnalidad. ¿Ok? Cuando yo veo televisión, cuando veo una novela, ¿qué estoy alimentando? Mi carnalidad. Usted se pone a ver una novela y ¿qué ve? Sexo, infidelidad, y eso alimenta su corazón. O sea, es la puerta de acceso para que Satanás meta esas ideas. ¿Viste una novela donde tu marido se lleva con la secretaria? Ok, pues piensa eso. Fum, fum, y empieza a meter las ideas en medio de nuestra mente. ¿Para qué? Vengan esas suposiciones. Después, cuando su marido empieza a trabajar, dice, ese está con la secretaria así como yo la vi en La Rosa de Guadalupe. ¿Sí? Y entonces empezamos a suponer cosas. Por eso es una llave para poder entrar. Por eso una de las cosas que debemos hacer es cerrar esa carnalidad o identificar cuál es la carnalidad con la cual yo tengo en mi vida. Y cuando me refiero a la carnalidad, es que si yo tengo problemas de carácter, eso es una carnalidad. Si yo tengo problemas de celos, es una carnalidad. Y se convierte esas cosas que yo le estoy hablando como llaves para que puedan entrar los malos pensamientos. Por eso yo debo cerrar precisamente esa puerta que está abriendo para esos malos pensamientos. Amén. Muchas personas que sufren de ansiedad es porque hay una carnalidad en sus vidas y esa carnalidad se tiene que vencer. Amén. Por eso que usted dice, pero pastor, ¿yo por qué sueño teniendo sexo todo el tiempo? ¿Por qué siempre desnudo a las personas? Y hay personas que sufren de eso, y es porque tienen que cerrar la puerta de la carnalidad sexual que hay en sus vidas. Tienen que renunciar a aquello del pasado por lo cual fueron atados. Amén. Por eso aquí, como siempre se los he repetido, hemos hecho un proceso en nuestra iglesia de sanidad interior. La sanidad interior es tan necesaria porque son las llaves que están abriendo la puerta a lo espiritual. Cuando una persona es herida por algo, le está abriendo una puerta a muchas cosas. Voy a colocarles un ejemplo. Una persona que haya sido violada desde la niñez, ¿sí? O que haya sido abusada, eso es una llave de acceso. ¿Para qué? Para el rencor, para el odio. Y cuando se aparezca aquella persona o venga otro hombre, usted va a suponer que esa persona lo va a atacar a usted, ¿o no es así? Cuando usted ha sufrido por un mal matrimonio y se separa de esa persona y llega otro mal matrimonio, ¿qué supone usted? Por la herida, usted supone que esta otra persona también le va a fallar. Amén. Y entonces hay suposiciones y pensamientos anclados a nuestra mente, las cuales envía el enemigo. Pero lo primero que debemos hacer es vencer la carnalidad que hay en nosotros. Y esa carnalidad usted la puede ver en la Biblia, que son peleas, disensiones, conflictos, herejías, maldiciones, brujerías, hechicerías, todo aquello que termina en ías, ¿sí? Todo aquello que realmente nosotros hagamos y que nos guste hacer, debemos cerrar esa puerta para que no vengan esos malos pensamientos. Amén. ¿Cuántos están ahí? Ok, Santiago capítulo 1, verso 14, dice lo siguiente: la tentación viene de nuestros propios, ¿qué? Deseos. ¿De dónde sacó, pastor, eso que entonces la carnalidad es una llave para los malos pensamientos? Porque la misma Biblia nos dice en Santiago 1:14, la tentación viene de nuestros propios deseos. Es como si yo tuviera un propio deseo y llamo a la tentación. Amén. Cuando usted dice, pastor, es que no puedo con este problema sexual, pues ¿qué va a llamar? Precisamente la tentación sexual. Por eso es que en algún momento y espiritualmente lo hemos confirmado de que los espíritus se buscan. Los espíritus se buscan. Usted se puede decir, yo sufro de depresión y me encontré con una persona más depresiva que yo. ¿Sí? Y usted dice, ¿por qué? Porque los espíritus se buscan. Porque hay un llamado en mi carnalidad al mundo de las tinieblas que jala y convoca a mi vida. Cuando usted dice, asumo el pensamiento de pobreza, ¿qué va a obtener usted? Llama a la tentación de la pobreza y de la ruina. Amén. Cuando usted dice, yo no me compro eso porque siempre tiene que ser lo barato, siempre tiene que ser eso, está llamando a su vida eso.
Está llamando la ruina, está llamando la escasez. Por eso el Señor nos dice en la palabra, dice, no se amolden a este mundo, renueven su mente, porque la mente es algo tan poderoso. Si yo sé manejar mi mente y no permito que ninguna suposición entre, viviré en paz. Amén. Cuando alguien hace algo malo, usted tiene que pensar siempre en lo bueno que es aquella persona. Ahorita dice la palabra de Dios, que ahorita lo vamos a escudriñar, que en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en esto debo pensar. Cuando usted vea riéndose a dos personas, no todo el tiempo están hablando de usted. Amén. Usted dice, mi familia se reunió y hay algún problema tremendo y se ha levantado muchas suposiciones por la cuestión del WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp puede ser tomado en dos maneras. Usted lee un mensaje, ¿sí? Y le pueden escribir, hola, ¿qué más? Y usted dice, hola, ¿qué más? Hola, ¿qué más? ¿Sí? Y entonces usted puede tomar ese mensaje como usted está en la situación actual de lo que lee. Por eso es tan importante que nunca sumamos algo escrito, sino que siempre lo confrontemos con la persona hablando, para que usted vea su rostro, para que vea su expresión y todo eso. ¿A cuánto les ha pasado? Que hay personas que uno dice, pero yo no le hablé feo, sino que le envié una carita, le envié un emoji, pero quería expresarle otra cosa. El que lo envió quería expresar, pero el otro se opuso, porque tenía problemas en su mente y llaves en su mente. Por eso dice la tentación, en Santiago 1:14, la tentación viene de nuestros propios deseos. Si usted no quiere ser tentado, acabe con su carnalidad. ¿Ok? Hay personas que les encanta vivir de problema en problema. Salen de un problema y se meten en otro, porque les encanta. Hay una carnalidad en ellos y tienen que cerrar la puerta de esa carnalidad. Amén. Los cuales nos seducen y nos arrastran, dice Gálatas capítulo 5 verso 24. Dice lo siguiente: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Amén. Así que si existen esas suposiciones y usted vive atormentado de los celos, de la ira, de la contienda, es porque no ha muerto de una naturaleza pecaminosa. Y cuando hablamos de una naturaleza pecaminosa, ¿a qué se refiere? ¿Una naturaleza qué? Pecaminosa, ¿sí? Todos nacimos con esa naturaleza, pero debemos ser transformados a la naturaleza espiritual de lo que Dios quiere. Cuando usted es chismoso, entonces ya deja de ser chismoso y pasa a ser ¿qué? Sabio. Amén. ¿Quién lo dice? La Biblia nos permite a nosotros tener un cambio. Cuando yo era una persona que se me volaba la piedra, la palabra de Dios dice que ahora tengo que tener mansedumbre. Y es por eso que debemos hacer un cambio de naturaleza. Cuando yo vivo en la naturaleza pecaminosa, eso es lo que más Satanás desea, porque ahí es donde él puede gobernar. Satanás no gobierna bajo una naturaleza espiritual, no puede gobernar. Yo les expliqué en algún momento que cuando uno busca al Señor de corazón, existe un vallado espiritual. Y somos nosotros los que permitimos abrirle el acceso a ese vallado espiritual a Satanás. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que el que confía en Dios dice que aún ni siquiera va a tener tentaciones. ¿Por qué? Porque dice que enviará a sus ángeles para que desvíen el camino de ese tropiezo de piedra que habrá. Eso lo dice Salmo 91, ¿sí? Y tanto que sabemos del Salmo 91, pero no habíamos descubierto que el Señor protege aún de la tentación. Cuando yo busco su presencia de mañana, cuando busco en la tarde, cuando busco en la noche y mantengo una comunión espiritual, mire, yo te digo algo está sucediendo y transforma tu vida. El hecho de que tú estés aquí estas 2 horitas, ¿sí? Dios está transformando tu corazón y tu mente. ¿Tú lo crees? Ok, porque si no, estuviéramos allá afuera haciendo otras cosas. Estarías alimentando tu naturaleza pecaminosa viendo Yo Me Llamo o viendo diferentes cosas, ¿sí? Y no es que estén mal verlos, pero el problema es que eso que tú estás haciendo, el hecho de venir a la iglesia, está transformando tu vida y está haciendo que esa naturaleza pecaminosa que tú tenías sea transformada a una naturaleza espiritual. Por eso nos es necesario conectarnos con Dios. Una persona me decía: pastor, ¿y usted cómo hace para no caer en la tentación? Porque es difícil caer en la tentación. Estar en comunión con Dios todo el tiempo. ¿Y es difícil? No. Para nosotros es una suposición que es difícil, pero no es difícil. Señor, pastor, ¿ser santo es difícil? No, es una suposición. Es una suposición simplemente, porque es fácil. ¿Por qué es fácil, pastor? Porque lo mismo que nosotros hacemos en la naturaleza pecaminosa, el mismo esfuerzo, lo podemos hacer con Dios. Amén.
¿Cuántos sacan tiempo para ir con sus amigos a hablar en algún momento? Usted se arregla, se pincha y puede durar hablando con sus amigos ¿cuántas horas? 2, 3, 4, 5 horas. ¿Cuánto puedes durar en el WhatsApp? Muchas horas, o en el Facebook o en el Instagram, ¿cierto? Muchísimas horas. Y esa es nuestra naturaleza, ¿qué? Pecaminosa, lo que a nosotros nos encanta. ¿Cuántos pueden ver una serie de Netflix y no dormirse? ¿Sí? A mí me ha pasado junto con mi esposa, llegué y colocamos una serie y arranca a las 9 de la noche y terminamos casi 6 de la mañana viendo esa berraca serie. Porque eso lo va capturando a uno, lo va capturando, siguiente capítulo, siguiente. Pero ¿cuántos hemos durado al menos orando 2 horas? Uy, pastor, ahí sí me la colocó difícil. Entonces vivimos bajo una naturaleza que pecaminosa. Y el mismo esfuerzo que estamos haciendo con el mundo lo podríamos hacer con Dios, sino que es la suposición que nosotros tenemos en nuestra cabeza que es difícil. De ahora en adelante sí, quítese eso que es difícil. Es fácil cambiar, es fácil dejar las malas palabras, es fácil ser santo, es fácil buscar al Señor. Pero no, el problema es que le creemos a la mentira de Satanás que nos dice, usted no es capaz, usted es un pecador, ¿para qué va a la iglesia si todo el mundo lo va a juzgar? Suposiciones. Porque los que vienen a una iglesia, ¿quiénes son? Pues pecadores. ¿Para qué se hizo una iglesia? ¿Para santos? No. La misma palabra dice que Él vino a buscar ¿qué? Al quebrantado de corazón, aquel que estaba herido, aquel que necesitaba del Señor. Para eso es la iglesia. Amén. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué supremamente mal. Una persona que era tímida para hablar, era una persona que, mejor dicho, o sea, no quería nada de las cosas de Dios, pero poco a poco el Señor fue teniendo paciencia. Y cuando encontré realmente quién era Jesús, para mí las cosas se volvieron supremamente fáciles. Y mi familia, que yo no creía que se iba a convertir a los caminos del Señor, se convirtió. Por eso debemos creer, por eso la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero debemos confiar en un Dios. Cuando no confiamos es donde se nos hace difícil. Por eso es que sí dice la Biblia, la verdad, que la fe es la que apaga los dardos. Cuando usted mantiene una fe constante y grande, puede acabar con lo que sea y nada le puede hacer frente a usted. Amén. Segundo punto que quiero tocar. Dice acá, ¿qué alimenta mis pensamientos? Y vamos a ver algunas imágenes de lo que alimenta nuestros pensamientos. El enemigo está enviando dardos todo el tiempo. El problema está en asumirlos, cada uno de nosotros. ¿Y qué puede contaminar esos en nuestra carnalidad? Las malas amistades, los malos amigos. Ok, así también le exhorto a los hombres porque están en grupitos de WhatsApp donde les están enviando viejas, ¿sí? En bola, ¿sí? Les están enviando imágenes pesadas constantemente y usted mismo las comparte o tal vez se ríe, pero está permitiendo que su carnalidad crezca para que vengan suposiciones en su vida. Así que cuando usted habla con una mujer, usted ya se la quiere llevar a la cama, o usted dice, esta mujer quiere ir a la cama, porque hay una suposición de carnalidad. Amén. Es una suposición de pecado en medio de nuestras vidas. Por eso debemos cerrar la puerta a eso. Nos están enviando mensajes a través de la televisión constantemente. Tenemos también problemas de miedo o de temores, que son suposiciones. Una de las cosas que a mí me permitió poder hablar fue quitarme ese miedo de mi mente. ¿A cuánto les da miedo de pronto pasar en público? Pararse al frente. Hay personas que sudan, hay personas que tiemblan y es normal, ok, pero tienes que quitarte esa suposición de que la gente te va a juzgar o que la gente te va a criticar o que la gente te va a colocar un juicio. Y cuando tú lo quitas de tu mente, vives en libertad. Amén. Quitémonos esas suposiciones que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Que si mi esposo está charlando por internet o está chateando, ya tiene otra. Inmediatamente llegan pensamientos o películas en medio de nuestra cabeza. ¿Qué hay que hacer para eso, pastor? Pregunte. Pastor, y si me está diciendo mentiras, ¿usted en quién confía? ¿En quién confiamos nosotros? ¿En quién? Génesis capítulo 3, verso del 4 al 5. Dice lo siguiente. Dice la serpiente, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Una suposición hizo que ellos cayeran ¿en qué? En una tentación y perdieran todo un Edén. Así que una suposición puede hacer perder tu proyecto de vida. Amén.
Que alguien te diga, el jefe es re malo, y usted lo creyó porque usted ya supuso a aquella persona. Y entra el jefe y entonces usted ya lo ve con otros ojos. No lo ve con los ojos del el agradecimiento porque usted tiene un trabajo, porque tiene un sueldo, sino que usted ya lo ve con los ojos de odio porque otro lo dijo. Ese man es malo, o esa señora es mala. No se meta con él porque mire, es bien amargado. Y usted ya lo supuso en su mente. ¿Qué hizo Satanás? Si ustedes comen, van a ser como Dios. ¿Por qué supusieron eso en su vida? En vez de irle a preguntar a Dios, oiga Señor, ¿de verdad lo que está diciendo la serpiente es que yo voy a comer del fruto y voy a conocer el bien y el mal? Le hubieran preguntado a Dios, pero ¿por qué todos nos quedamos callados? Y el primer problema que nosotros tenemos de la suposición es quedarnos como callados y hacernos películas en nuestra mente. Primero usted consulte, pregunte antes de usted colocar un juicio, porque cuando usted coloca un juicio, recuerde, está incumpliendo un mandamiento de la ley, que es levantar falso testimonio. ¿Ok? ¿Lo vamos a hacer? De ahora en adelante, cuando suceda algo, ¿sí? Usted siempre diríjase. Aquí en esta iglesia hemos enseñado eso. A ver, usted sabe, como en toda iglesia se levantan chismes, ¿sí? Eso es normal de todas las iglesias y de todas las comunidades donde se manejen personal, ¿ok? Y se levantan chismes y entonces, pastor, imagínese que fulanita lo vi allá tomando y tal cosa, ¿sí? Si yo supongo, entonces dice, no, entonces fulanita está pecando, ¿sí? Esa es mi suposición cuando yo estoy bajo una carnalidad. Pero lo que debemos hacer legalmente es que fulanita vino, y ahora llamemos al directamente implicado, ¿sí? Venga, fulanito, ¿qué pasó, José? ¿Por qué yo lo vi allá metido en esa cantina? No, pastor, es que yo trabajo llevando cerveza a los lugares. Y ya otro había hecho una suposición de que él estaba tomando, ¿ok? Porque lo vio en un lugar. Por eso nosotros debemos siempre preguntar, averiguar y nunca juzgar. Eso es un problema, Niel Tenaz. Cuando suceda algo aquí en la iglesia, yo le voy a pedir algo con todo el amor. Diríjase al pastor y dígale, pastor, no me gusta tal cosa. Pero no se ponga a decirle a otros porque nos contaminamos todos. Amén. Con el directamente implicado. Y así sucede en las familias. Empezamos que un hermano hizo algo, entonces yo lo comento con mi otro hermano. ¿Por qué no lo comentan con el hermano directamente implicado? Y ahí es donde se vuelve el problema y la disensión en medio de todo. Todo porque suponemos cosas y no vamos tras de una verdad, porque a Dios le encanta vivir en la verdad. Así que Adán y Eva perdieron un Edén por la cuestión de la suposición. Amén. Te voy a mostrar otros dardos que tienen que ver con la suposición, y yo no sé si usted haya pasado por alguno de estos dardos del enemigo. El primero es el desánimo, ¿ok? ¿Cuántos se han desanimado en algún momento? ¿Y por qué se desanima? Porque algo ¿qué? Porque algo no salió bien, ¿cierto? Usted quiso emprender o algo no salió bien. Y usted ya supuso que su vida iba a ser así. ¿Cuántos se desanimaron por el COVID-19? Muchos dijeron, aquí ya esta vida va a cambiar, y empezó todo el mundo a decir, esto ya nos transformó la vida, esto tal cosa, ya va pasando. Pero otros siempre la suposición es lo que cala la enfermedad. Y otros dicen, no, es que viene otra pandemia, y viven con el temor y el miedo. Y cuando usted viene suponiendo, es lo que llama la catástrofe en su vida. Cuando dice, no, pasamos esta situación, pero viene algo mejor y el Señor nos va a sanar y el Señor va a quitar esto sobre la tierra. Si todo el mundo cambiara su manera de pensar y no suponer cosas, entonces cambiaría. ¿Cuántos supusieron en algún momento de que la vacuna iba a ser un chip que se le metía a uno, que iba a, ¿sí? Y muchos dicen, le metieron alguna cosa que para tratar, para que pueda recibir las señales 5G, escuché ya en algún momento. Y uno dice, Dios mío. Sí, yo que trabajo con todo esto de las señales y todo eso, uno dice, es algo, y son suposiciones que se hacen, ¿sí? Que eso se lo inventaron, que eso a ciencia cierta nadie lo sabe, ¿ok? Fue un juicio divino del Señor, porque murió mucha gente. ¿Y por qué murió? Pregúntese por qué. Porque debemos buscar al Señor antes de morir, porque el Señor quería llamar la atención también. Amén. El mundo está perdido y sus cosas, y por eso yo no debo suponer cosas, debo buscar la voluntad de ¿quién? De Dios siempre. Amén. Entonces una de esas armas es el primero, el desánimo. El segundo, la confusión, ¿sí? Y uno se confunde todo el tiempo. Usted se confunde si una persona lo ama o no lo ama, ¿sí? Y siempre está suponiendo de que la persona no lo ama.
¿Cuántos les ha pasado en algún momento? Y uno dice, ay, es que mi esposa no me ama, ¿sí? Y él lo puede amar, lo que no tiene es expresiones de cariño, pero lo ama, ¿ok? Pero usted supone que no lo ama. Usted se confunde, vive confundido. Amén. Tercero, la depresión también es un problema de ¿qué? Precisamente de suponer cosas. Mi vida está mal y le creemos a la mentira del enemigo. Estoy triste, nada va a funcionar, todo va a seguir siendo igual. Y estamos en medio de unos tiempos donde ese espíritu inmundo de la depresión está entrando en la mente de las personas. Y sabes algo, el Señor nos ha dado una completa libertad para creer de que todas las cosas se pueden solucionar. Por eso se llama fe. La fe tiene que ver con la esperanza, la fe tiene que ver con una solución. Que muchas personas dijeron, entro en depresión porque estoy enfermo físicamente, porque hay una dolencia. Si usted le cree la enfermedad, la va a tener ahí, eso téngalo por seguro. Una vez un médico, y fue muy sabio lo que él me dijo, estaba yo en una mesa, y el médico llegó y me dijo, mira este vaso de agua, Deimar. Yo le dije, sí, lo veo. Dijo, si usted se la toma pensando de que lo va a engordar, lo engorda. ¿Cómo así? Si es un vaso de agua, sí, porque su mente envía las señales a su cuerpo y todos los órganos trabajan para engordarlo, para soltar toxinas, para empezar a hacer muchas cosas y empieza usted a engordarlo. Pero si yo le digo, mire ese vaso de agua, si usted se lo toma, lo adelgaza, se lo aseguro. Y si una persona le habla con tal convicción, usted se lo toma y se adelgaza simplemente por el hecho de pensar en esa manera. Pero usted dice, está comiendo y uy, me voy a pegar una engordada. Ya se pegó la engordada, ¿sí? Por eso debemos cambiar nuestra mentalidad. Así son las cosas. Yo no sé si alguien ha visto la película El Secreto, ¿sí? Y tiene que ver con eso, ¿ok? De pensar de que las cosas van a estar como bien, y que cuando uno piensa en las cosas buenas, jala las cosas buenas. Por eso usted dice, ay, mire, por eso es que estamos en crisis, por eso es que estamos pelados, por eso es que estamos pasando por esta situación y otra. Pues va a seguir usted pasando por la crisis. Por eso usted debe pensar y cambiar totalmente diferente. En las iglesias que se escucha que los pastores roban diezmos, que todo eso, y muchos asumieron eso. Y por eso no vienen a la iglesia a buscar una libertad o una restauración en el Señor. ¿Por qué? Porque asumieron eso en la cabeza. ¿Verdad? Lo hicieron verdad para ellos, lo hicieron real para ellos, ¿ok? Y en la viña del Señor y en toda cosa, tanto hay bien como hay mal. Yo no puedo criticar a los sacerdotes, si hacen bien o mal. Si están sirviendo para el Señor, que lo hagan de corazón, si no, también. Así mismo los pastores, hay pastores que roban como hay otros que no robamos. Amén. Y por eso usted nunca suponga, siempre pregunte. Cuando muchas personas dicen, ay, allá ya recogieron las ofrendas, ¿quién sabe cuántos millones le dieron? No suponga, acércase, diga, pastor, ¿cuánto recibieron de ofrenda? Y yo con mucho gusto le muestro todas las cuentas. No le vamos a negar absolutamente a nadie porque vivimos ¿en qué? En la verdad. Y por eso nosotros tenemos que no suponer cosas, porque eso es lo que permite que Satanás empiece a meter pensamientos, ¿sí? Usted ya vio a su mujer hablando con otro y usted dice, me va a colocar los cachos, ¿sí? ¿Y esta qué estará haciendo? ¿Será que le encantó el otro? Y no, simplemente le estaba preguntando algo, pero usted supuso cosas en su vida. Amén. Por eso entramos en depresión. Otro dardo, pérdida de visión. Y cuando hay pérdida de visión no estoy hablando de la visión, ¿sí? Sino pérdida de un futuro, pérdida de un sueño, pérdida de diferentes cosas. ¿Cuántos en algún momento tuvieron un sueño y después se frustraron? Muchos de nosotros, ¿ok? Usted dice, voy a tener una casa nueva. Y usted se va a averiguar y eso piden una cantidad de papeles. Aquí en Fusagasugá es costoso y usted ya asumió de que usted nunca va a tener nada. Y ya, se quedó así. Eso se llama pérdida de ¿qué? De visión. Las cosas no son fáciles, pero con Dios todas las cosas son ¿qué? Posibles, porque yo confío en el Señor. Amén. Y esa es la fe. Tener una fe más allá de lo que se pueda imaginar. Mire, yo tengo un testimonio de un hombre en Bogotá que deseaba un vehículo, un carro, y lo vi, tal cual, literal. Y ese hombre empezó a creerle a la fe. Y un día llegó a la iglesia con un perfume de carro. Y yo dije, ¿usted para qué carga eso? Y dijo, porque voy a tener mi carro, ¿sí? Y otro día lo vi con un parabrisas. ¿Y usted por qué compró esa vaina? Porque voy a tener mi carro. Y así duró años comprando cosas.
pero él había escuchado una palabra y que tenía que caminar por fe. Y un día en una administración, un hombre se para y le dice: amigo, no sé, pero Dios me habló que le diera las llaves de mi camioneta. Y le dio las llaves de la camioneta. Y fue real. Nosotros debemos caminar en la fe. El problema es que nosotros queremos las cosas ya, y cuando pasa el tiempo y no se soluciona, entonces perdemos ¿qué? La visión. Amén. Miren, para los discípulos no fue nada fácil seguir a Cristo. A ellos les dijeron: vea, niegue a Jesús y no lo matamos. Niegue a Jesús y le damos de comida, porque los tenían aguantando hambres como prisioneros. Niegue a Jesús. Ellos sabían en quién confiaban y sabían en quién habían creído, y dijeron: no, nos morimos hasta la muerte. Y las muertes que les tocó a aquellos discípulos no fue nada fácil. Hay un libro que se llama Mártires de Jesucristo, y ese libro documenta cómo murieron los discípulos. Ustedes saben, el apóstol Pedro fue crucificado al revés. Otro de los apóstoles, Tomás, fue sajado completamente, le quitaron la piel, lo sajaron completamente hasta que se derramó en sangre. Imagínense eso. Otros fueron decapitados. El apóstol Pablo le quitaban la cabeza, ¿sí? Pero ninguno de ellos negó a Cristo, porque sabían en quién habían creído. Y tal vez en esta tierra no hayan alcanzado todo lo que quisieron, pero ¿en dónde lo están alcanzando? En los cielos. El apóstol Pablo decía: ya voy por mi corona y no me da miedo a la muerte. Para mí la muerte es ganancia. Pero muchos en ese momento le tienen miedo a la muerte porque no saben para dónde van, si para el cielo o para el infierno. Qué bonito es decir: a mí no me da miedo la muerte, porque para mí la muerte debe ser una ganancia. Amén. También nos dice acá desorientación, y cuando estamos desorientados también tiene que ver con los problemas que nosotros tenemos de suponer, ¿ok? Porque si yo supongo que voy a ir hacia algún lado, ¿sí? Y no me resultan las cosas, me desorienta precisamente, no sé para dónde coger. Si usted montó un negocio de arepas y le fracasó, se desorienta completamente y supone que su vida no va a ser próspera. Mire, si yo te dijera cuántos negocios yo no he montado y he fracasado con mi esposa desde que nos fuimos a vivir, he fracasado en muchos, y tenemos que seguir intentando y avanzando, y el Señor ha sido nuestro proveedor. Cuando entendimos que el Señor era el que suplía todas las cosas, no nos hizo absolutamente falta nada. Pero cuando confiamos en nuestras fuerzas, ahí es donde vienen los problemas. Por eso Dios lo hace usted pasar por situaciones y situaciones, para que usted entienda que su proveedor es ¿quién? Dios. Sexto, apartamiento, ¿sí? Y cuando hablamos de, no apartamento, sino apartamiento, ¿sí? Cuando hablamos de apartamiento es que muchas personas cuando suponen algo se encierran. ¿No ha visto ese tipo de personas? Me van a juzgar, me van a decir, me van a criticar. Mire, tenemos una generación, y ahorita estoy ministrando muchos jóvenes que están con esos problemas. No hablan, callan todo, ¿sí? No hablan ni siquiera con sus padres, y los padres le dicen: vaya, hable con el pastor, y con el pastor tampoco hablan, ¿sí? Sino que espiritualmente el Señor nos muestra por qué está pasando, y son por problemas emocionales que ellos nunca quisieron comentar. Y cuando yo les dije: mira, el Señor me muestra que tú fuiste abusada cuando estabas pequeña, y ahí sí empiezan a soltar. ¿Por qué no lo contaste? Porque tenía miedo a que me juzgaran. Eso es lo que piensa la gente. Y cuando no lo suelta, no lo dice, pues se aparta. ¿Y es por qué? Porque asume cosas que no son. No te metas en la idea que nadie te va a juzgar. La iglesia no está para juzgar, ni nosotros estamos para juzgar. ¿Estamos para qué? Para ayudar. Si estuviéramos para juzgar, nos estamos colocando en la posición de Dios. Y yo no soy Dios. Yo soy un hombre con defectos, con miles de cosas. Amén. Estamos es para ayudar. Séptimo, desesperación. Cuando asumimos cosas nos desesperamos. Cuando usted cree que su esposo le está siendo infiel, ¿qué pasa en su vida? Se desespera. Amén. Y octavo, la derrota. Y esos son dardos por los cuales nosotros todos hemos pasado y tienen que ver con asumir. Amén. Tercero y último, ¿cómo vencer la suposición, pastor? Filipenses 4:8 nos da la respuesta. Dice aquí: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Primer punto. ¿Debo consultar qué? La verdad siempre. ¿Qué debo hacer, pastor? La verdad. Y cuando me es imposible consultar la verdad, hay alguien que la revela. ¿Cómo se llama? Dios. Amén. Entonces, concentrémonos en una cosa. Concéntrese en lo que es verdadero. Si usted le viene a decir un chisme,
usted concéntrese en lo que es ¿qué? Verdadero. Amén. Todo lo que es honorable, lo que no quite ni cambie lo que es como persona. Mire, yo te digo algo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. A las personas que les gusta el chisme, a los que nos gustaba el chisme, porque ya hablamos en pasado. Uno destruía la vida de otra persona y espiritualmente, ¿sabe qué estoy haciendo? Si la otra persona buscaba de Dios, había juicio en contra de mi vida. Por eso la brujería, cuando se coloca brujería en la vida de alguien, ¿sí? Y esta persona busca del Señor, ese mismo juicio va para la persona que colocó aquella brujería, atadura, hechicería y lo que sea. Se nos devuelve a nosotros por el motivo en que nosotros buscamos del Señor. Por eso yo no puedo dañar nunca la honorabilidad de una persona, porque es hijo de Dios. Yo no puedo hablar de José, yo no puedo hablar de Alejandro y desdibujar sus vidas delante de otros, porque estoy quitando todo lo honorable, lo que me dice la Biblia que está haciendo ahí. Por eso debemos tener mucho cuidado, no puedo quitar lo honorable. También nos dice aquí lo siguiente, dice todo lo justo. Yo debo pensar ¿en qué? En todo lo que es justo. Y cuando hablamos de todo lo justo es todo lo recto. Cuando usted le dice, venga, métase este negocio, y usted supone que se va a llenar de plata, pero al final es un camino de muerte, porque no pensó en qué, en lo justo ni en lo recto, pensó en todo lo malo. Cuando dice acá, en todo lo puro, cuando le hablen a usted de una persona, cuando su esposo salga, siempre piense en todo lo que es puro. Amén. No, yo sé que mi esposo no está siendo infiel, yo sé que mi esposa no está siendo infiel, yo sé que está pasando lo bueno. Piensen en todo lo puro, porque cuando pensamos en lo impuro estamos bajo la carnalidad. Todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Le regalo este versículo a aquella persona que sufre de malos pensamientos. Aplíquelo en su vida, me ha funcionado a mí. Cuando vienen malos pensamientos a mi vida, digo, la palabra de Dios dice que piensa en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo que es digno de alabanza. En esto debo pensar. Amén. Siempre da el beneficio de la duda. ¿Y por qué siempre debemos tener el beneficio de la duda? Usted siempre debe preguntar a todos los testigos, a todas las cosas, para que usted pueda llegar a un veredicto final. Así lo hacemos aquí en la iglesia. A veces las personas me dicen, hermanito, vi esto o aquello. Todavía no le creo, escuchemos las dos partes, porque cuando oramos por matrimonios es muy chistoso, ¿no? Siempre a veces se acerca la esposa o a veces se acerca el esposo, ¿no? Diciendo, es que él me maltrata, él me hace esto y aquello y aquello y aquello. Y uno dice, ¡ay, tremendo! Ese hombre es tenaz, y uno supone, ¿no? Y ya cuando empezamos a ver esos conflictos, dijimos que la Biblia es muy veraz en esto. Cuando decimos busquemos todo lo verdadero, entonces citamos después al esposo, cuéntenos ahora su versión. No, pues es que ella es tremenda, ella me es infiel, es que tal cosa, y uno dice, ¡oh! Y el problema es de los dos, ¿sí? Y a veces uno quiere siempre culpar a alguien, así como lo hizo Adán. No, la culpa es de Eva, que me dio de comer, la mujer que tú me diste, antes le echó la culpa al Señor, ¿sí? Fue la que me hizo caer. ¿Y Eva qué hizo? Pues la serpiente, porque no había nadie más, ¿cierto? Entonces por eso es que debemos tener mucho cuidado. Siempre demos el beneficio de la duda. Y cuando hablamos del beneficio de la duda es porque ¿qué? Debemos preguntar antes de juzgar. Lucas 8:17 dice, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Si a ti te dicen mentiras, no te preocupes. Hay algo maravilloso, y cuando uno confía en Dios, el Señor hace todo por uno. Qué maravilloso es Él. Así nos ha pasado en la iglesia. Hay gente a veces que nos miente, hay veces que uno dice, bueno, y uno lo escucha, ¿no? Le damos el beneficio de la duda y no juzgarlo, pero el Señor mismo es el que se encarga de ¿qué? De sacar todo lo oculto. Y sabes, miren lo que dice este versículo, por eso lo que estemos haciendo en lo oculto, dejémoslo de hacer. Dice, pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá. Un embarazo, tarde o temprano se descubre, ¿sí? No va a quedar oculto, ¿ok? Tarde o temprano, ¿listo? Y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Y el problema es que cuando se haga conocer, se hace conocer para vergüenza, ¿ok? Yo les conté una vez una anécdota de una pareja, ¿sí? Una pareja de líderes jóvenes en una iglesia en la cual yo estaba, una iglesia X. Y en esa iglesia, pues eran líderes de jóvenes, o sea, los muchachos estaban guardando de la fornicación para no caer en la fornicación, como habla la palabra, y poderse casar.
ya llevaban más de 2 años guardándose, ¿sí? Y uno dice, uy, pastor, tenaz guardarse, ¿sí? Sin fornicar, siendo novios. Bueno, ellos eran líderes de jóvenes, tenían una red grandísima de jóvenes y todo eso. Y estos jóvenes, cuando empezaron a hacer el propósito de eso, dijeron, vamos a casarnos. Ahora sí nos vamos a casar y vamos a disfrutar de todo lo que no habíamos podido disfrutar, ¿sí? Y entonces colocaron una fecha para su matrimonio y todo eso. Y bueno, ya faltaban 2 meses solamente para su matrimonio. Y un día, la mamá, estaban ellos en casa, siempre estaban con una persona aparte para no caer precisamente en los malos deseos, como todos caímos en los malos deseos en algún momento, ¿sí? Y entonces la mamá le dijo, me voy a ir, ¿sí? Porque tengo que ir a hacer una vuelta al centro, eso fue en Bogotá, y espero que ustedes se comporten bien, ¿sí? ¿Qué pasó? La casa sola, los dos solos, empezaron a besarse, empezaron a abrazarse y toda esa cuestión, se desnudaron, fornicaron, después de un proceso de 2 años, ¿sí? Y la mamá llamó a la chica. Y esa chica contestó y dijo, ay, mi amor, lo que pasa es que en el sótano se me quedó la ropa sin meter en la lavadora. ¿Me haces el favor y metes la ropa en la lavadora? Ella, ni corta ni perezosa, le dijo al novio, vámonos. Y estaban los dos desnudos y cogió al novio de la mano. Y cuando iban bajando hacia el sótano, llegó y prendieron la luz y ¡pum! ¡Sorpresa! Gritaron todos porque era el cumpleaños de la chica. Y eran todos los de la iglesia. ¿Ah? Imagínate la vergüenza. Todo lo que hacen lo oculto sale a la luz, ¿sí? Y les faltaba poco para casarse, ¿ok? Pero entonces salió todo por la vergüenza, por no esperarse, por venir afanados con esa carnalidad con la cual nosotros estamos. Amén. Tremendo. Y finalizo con este versículo bíblico. Dice acá, 1 Corintios capítulo 3, verso 3, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Y nos deja con 2 preguntas el día de hoy. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Soy un verdadero creyente? ¿Soy un hijo de Dios? ¿O estoy bajo la naturaleza pecaminosa? Y déjame decirte algo, la Biblia es tan certera que cuando vivimos bajo la naturaleza pecaminosa no nos constituimos hijos de Dios. Amén. Porque el hijo del gato vive como ¿qué? Como gato. El hijo del perro vive como el perro. El hijo del rey de reyes y señor de señores, el hijo del santo tiene que vivir como ¿qué? Como santo. Cuando estamos bajo una naturaleza pecaminosa, ya Dios no es nuestro Padre. Y eso es claro. Por eso la palabra de Dios dice, o te prefiero frío o caliente, mas no tibio. Que estés aquí un día y luego pecando otro día, que estés aquí en la iglesia un día y luego pecando. O pecas definitivamente y te metes con todo a pecar y pecas bien, ¿sí? O te metes con el Señor y lo haces con toda. Pero pastor, tengo problemas y voy a seguir pecando. Sí, pero no los mismos errores de antes. Todos los días pecamos, escúchame muy bien esto. Y el Señor lo sabe, todos los días pecamos, pero el problema es reincidir en el mismo pecado de antes. Ese es el conflicto más grande que puede haber en la vida de un hombre. Que usted diga, Señor, perdóname por las mentiras, y al otro día usted esté otra vez mintiendo. Y usted dice, ¿será que el Señor me perdona? Porque la palabra de Dios, Señor, el pastor dice que Él perdona hasta 70 veces 7. Sí, pero cuando hay voluntad de cambio, y cuando hay voluntad de cambio usted no reincide en su pecado. Peque usted todos los días, pero cada vez se va santificando. Amén. Por eso no caigamos nunca en suposiciones, porque cuando andamos en suposiciones estamos bajo la naturaleza pecaminosa. Nunca piense mal de alguien, siempre piense en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo. Nunca piense que lo están juzgando ni que están criticando de usted. Siempre trate de pensar bien, porque Satanás está trayendo pensamientos que destruyen la vida de la familia y de la pareja. Amén. ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso al Señor? Amén. Y yo te invito para que te coloques en pie en esta